Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Son Turisticón en Radio 13 Turismo. Yo soy César Castañeda y tengo hoy un invitado de lujo. Yo soy Armando Ríos Peter. Muchas gracias, César, por invitarme el día de hoy a tu programa. Sin duda Y tú alguna lo tienes un escucho. invitado de lujo también. No, bueno, pues tú como anfitrión eres grandioso, mi querido y estimado César. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo andas? Pues festejando que cumplimos un año, me puse camisa y todo porque hoy cumplimos un año en Radio 13 Turismo, Son Turisticón, y el programa de hoy pues será un programa especial de recuento del año. Sí, la verdad es que me sorprendió cuando estábamos revisando el tema que íbamos a presentar hoy, cuando sumaron 52 semanas, si no mal recuerdo. Puta, se va rápido el tiempo, mi querido César. La verdad es que ha sido pues un año muy intenso. Obviamente ahorita comentaremos de todas las cosas que ha habido a lo largo de este año, pero sin duda alguna en el tema del turismo yo creo que ha sido un año definitivo en muchos aspectos. Obviamente, pues digo, está de más decirlo, varios programas se los dedicamos al tema de la pandemia, en fin, pero pues un año en el cual hubo cambio de políticas públicas, obviamente el nuevo gobierno con una nueva dinámica, con nuevas propuestas, muchas de ellas que Más aquí bien sin criticamos. dinámica. Más bien sin dinámica, me quitaste la palabra, muchas que aquí hemos pues sido críticos, que aquí hemos tratado de analizar, que hemos tratado de revisar, donde nos acompañaron a lo largo del año, pues desde secretarios de los gobiernos estatales, exfuncionarios federales, tuvimos charlas con embajadores, platicamos con expertos internacionales que viven en otros lugares, expertos de aquí, pues de los más variados temas, ¿no? Desde el tema del buceo, estaba revisando, me acuerdo de ese programa, fue realmente padrísimo, pasando por el tema de la hotelería, obviamente la gente de Airbnb, toda la banda de Camirac, cuando estábamos viendo el tema de restaurantes. Pues yo me siento contento, mi querido César, de que hoy con el auditorio podamos estar pues festejando precisamente un año. ¿Cuál sería, la pregunta que yo te quisiera hacer para arrancar, cuál sería, digamos, un poco la esencia de lo que te ha dejado este año a ti en este programa? Bueno, primero Bienvenido, que estás en nada, Radio 13 Turismo. muchas gracias por este espacio del día de hoy. Para mí es un honor poder platicar con ustedes. No, yo creo que este ha sido un buen año, efectivamente, en cuanto a la dinámica que tiene el programa. Cuando empezamos, te acordarás, creo que es una anécdota que nunca hemos platicado al aire, que el primer programa al aire, pues llegamos y fue así de, bueno, órale, pues empiecen, ¿no? 5 minutos antes, 5 minutos antes. Sí, ¿te acuerdas que llegamos y presentamos la escaleta o un Sí, poquito lo veníamos que a pensamos? platicar sobre Pues, el programa y empezó, ajá, ¿no? claro, literalmente, así fue, literalmente. Entonces aprendimos a nadar como esos bebés que avientan al agua y órale, Sí, pero lo bueno es que estaba bajito, por lo menos ahí donde está andábamos. bajito. Y creo que ahí la llevamos. Es un programa que ha generado pues una dinámica interesante. La gente del sector turístico, afortunadamente, pues ha tomado la costumbre de escucharnos. Gente que conozco en diferentes estados me han comentado que nos escuchan. Y bueno, pues la idea que tenemos de poder tener los podcasts de estos programas pasados y los que vengan en un futuro ya integrados en una página, creo que podría ser una forma de hacer una consulta interesante sobre lo que hemos platicado, porque como bien dices, hemos tenido personalidades muy interesantes de ámbitos muy diferentes y que creo que se ha cumplido un poco esa finalidad inicial que tenía el programa de dar a conocer a nuestro auditorio la tan amplia gama de sectores que se ven impactados directamente por el turismo y por lo cual el turismo pues es un sector tan importante para la economía de México, ¿no? Sí, yo de eso que comentas me anima mucho a recordar cuando estábamos pensando, me acuerdo en una mesa del VIPS, nos fuimos a cotorrear César y yo un poco qué hacemos, que, bueno, él, como ustedes saben, es experto en el tema del turismo. A mí me tocó estar metido en la Comisión de Turismo cuando yo era senador, obviamente por el estado de Guerrero, y ambos A mí me ha compartimos tocado ir de una, vacaciones alguna vez, eso ha estado también padre. me ha tocado ser demandante, usuario de los servicios turísticos en distintas modalidades, pero comentábamos la importancia, la trascendencia de lo que significa el turismo, y creo que es lo que hemos tratado de proyectar en el programa, pero sobre todo que el turismo tiene ese gigante, no digo dormido, porque en realidad no es un gigante dormido, pero un gigante que todavía tiene mucho músculo por ejercer y quedar en el caso mexicano, ¿no? Con toda su gran variedad
de capacidades que tiene México, las playas, los sitios arqueológicos, los pueblos mágicos, la herencia histórica, cultural que tiene México, la gastronomía, digamos, obviamente en cada uno de esos espacios, la diversidad de opciones que se tienen, desde el senderismo, el turismo ecológico, el turismo rural, el turismo productivo. Bueno, y la verdad es que platicábamos, ¿te acuerdas tú, César, de que era muy importante tratar de darle una perspectiva que no es la tradicional, porque muchas veces la tradicional es, pues vamos a presentar tal lugar, vamos a emocionar a la gente para que vaya y obviamente pues para que disfrute de tantas bellezas y tantos lugares tan padres que tiene México, sino cómo le hacemos para darle algo que sentíamos que faltaba. Obviamente ese es el esfuerzo que tratamos de hacer cada miércoles y le agradecemos al auditorio que está con nosotros, pero es cómo empezamos a pensarlo desde una perspectiva de política pública, de política social, de cómo lo piensan los actores económicos. A mí me ha fascinado que ahora en el tema del COVID hayamos podido tener pues a muchos prestadores de distintos tipos, ¿no? Desde Poncho, que estaba con nosotros, nuestro compañero de la escuela, cuando nos presentaba el tema de los retos que tiene la industria turística, restaurantera, o los retos que tienen las, digamos, las oficinas de promoción turística, en fin. Creo que darle ese ángulo, que es el ángulo personal de una cadena que es sumamente amplia, como decías tú, pero que además de todo es extraordinariamente transversal, nos permite desde el aspecto más potente de México, pues poder presentar lo que somos, ¿no? ¿Qué es lo que son nuestros empresarios? ¿Cómo son cuando están echados para adelante? Cuando tienen broncas, ¿cómo le entran? Y cómo, pues aquí escuchamos a mucha gente que aunque ha estado el agua realmente hasta el tope, pues están echados para adelante, están emprendiendo, están tratando de sacarle lo mejor a su actividad y creo que eso es algo que el programa, o por lo menos yo me siento muy contento después de este año que hemos estado aquí colaborando. Lástima que haya tenido que aguantarte durante todo ese año, pero más allá de eso, lo bueno es que ha sido muy, muy, muy positivo, pues escuchar a tanta gente padre que hay en el país construyendo algo que estamos convencidos tú y yo, César, pues que va a ser la gran, digamos, la gran joya de México en el 2030, ¿no? Así nos lo pusimos como meta. Así es. Creo que todavía, como bien dices, tiene muchas oportunidades el sector para desarrollar. Por ahí en algún foro estábamos platicando sobre qué posibles sustituciones, porque digo, un poquito pensando hacia el futuro, el sector turístico le ha dado mucho a México en cuanto a creación de empleo para personas de diferentes características. No es un sector tan intensivo en capital a lo mejor como otros, pero sí es un sector que emplea, por ejemplo, muchos jóvenes, emplea muchas mujeres, emplea a la gente en su lugar de origen. Entonces, todas esas son ventajas y beneficios, pero tal vez para el futuro haya también un crecimiento muy importante de ingenieros, de gente con conocimientos técnicos, como los temas que en algunos de los programas vimos, como el caso, por ejemplo, de Amadeus, ¿no? Como esta inmersión en la tecnología, otro programa también muy bueno que fue el de Mario de la Cruz. El de Mario de la Cruz o el de Diego Rendón, que son los tres programas, digamos, que más hemos tocado este tema de tecnología, pues es ese papel tan importante que en plataformas como estas, en las que ahora usamos para transmitir nuestro programa, que la gente está utilizando y que cada vez va a utilizar más para comprar sus viajes, para conocer sobre los destinos, adquirir nuevas experiencias y vivir al máximo el tiempo sagrado que consideramos la gente que está trabajando todo el año, el tiempo sagrado que es las vacaciones, ¿no? Sí, claro, y por tener la posibilidad de revisar el turismo a la luz de la tecnología, pues es algo que no se hace de manera tan continua y en realidad pues es algo que está hiper integrado, ¿no? En realidad, si hoy es posible y viable que el turismo evolucione en esta condición y que tal vez es el que evolucione, creo yo, y es algo que siempre le estoy echando, estoy craneando, yo creo que precisamente cuando el turismo se articule como ha logrado articularse con la tecnología de manera plena. ¿Y por qué digo que lo ha logrado hacer? En Amadeus lo veíamos, cómo se están manejando, digamos, toda la logística de dónde están los aviones, por dónde salen los trenes, cómo está, digamos, el tema del número de reservaciones de habitaciones y cómo están los intermediarios turisteros. Todo eso que maneja Amadeus en el tema de la gran data, pues si alguien lo ha podido hacer de manera integral en términos logísticos, había sido la industria turística. Hoy, que nos contaba Mario de la Cruz, nuestro compañero de la escuela, cómo ellos están viendo posiblemente que haya una integración de punta a punta y que también
eh, algunos otros compañeros como Rendón nos platicaban, seguramente, como digo Rendón, terminaremos viendo de punta a punta que alguien se meta a una plataforma, que ahí meta sus datos, obviamente pague con su tarjeta de crédito digital todo, de punta a punta te den hasta la llave del cuarto, ¿no? O sea, que te den la hora a la que tienes que llegar al aeropuerto, que te den un poco los horarios, márgenes que tendrás para poder introducir tu maleta, hasta que ahí traigas la llave ya para no tener, pues digamos, más contacto con mucha gente, ¿no? Ese es un punto muy importante. Creo que la solución, o bueno, parte de los cambios que vamos a observar después de esta crisis del COVID es precisamente que va a haber un mayor uso de tecnologías. Ya nos decían, por ejemplo, la gente de Canirac y restaurantes, pues a lo mejor ya no van a haber menús físicos que agarró otro cliente y luego tú, y luego el mesero, y luego otro cliente, etcétera, sino que ya descargues el menú del restaurante al entrar en tu teléfono, que pagues a través de tu teléfono, que disminuyas, digamos, el número de contactos que tengas con otras superficies mientras por lo menos pues, se encuentra alguna cura para esta enfermedad y por si algún día llegara a haber otra pandemia similar, ¿no? Que ya por ahí andan diciendo que están encontrando nuevos virus. Pero sin duda eso va a ser un avance muy importante. Yo quisiera recordarle a la gente, bueno, a lo mejor los de tu generación, que por cierto tocamos el tema de adultos retirados, adultos mayores retirados. Sí, claro, que me estaban diciendo que yo era adulto mayor de los 50, ¿no? Me tuve que cortar las pinches canas de aquí, cabrón, para volver a estar en el programa contigo, pero, porque tú casi no tienes. Gente, no, yo no, hombre, casi no. Pero gente como tú que se acordará que todavía viajaba con boletos que eran un montón de papelitos que se iban arrancando en cada etapa, ¿no? Entonces te daban tu voucher de... No, a mí ya me tocó el boleto, el voucher completo, o sea, ya me tocó más pro. ¿O será que era muy pobre de joven? Exacto, no viajabas en avión. Y te iban quitando papelitos hasta que ya tu último papel era el recibo, pero pues antes de entrar al aeropuerto quitaban uno, en la seguridad otro, en la entrada del avión ya otro, y así hasta que te tocaba tu recibo, ¿no? Entonces, el avance que ha habido y que ahora pues lo traes en tu celular y se lo puedes mandar a quien va a ir por ti, que vaya rastreando en dónde va tu avión y a qué hora aterrizas y a qué hora recoges la maleta, todos esos avances que pues nos han tocado vivirlos en nuestro lapso de tiempo laboral, pues veremos que van a ser todavía más adelantados, pero la finalidad sigue siendo la misma, que podamos ir a disfrutar de un lugar como la playa, que podamos ir a conocer la historia de un lugar como un pueblo mágico, como las ciudades coloniales que tiene México, patrimonio de la humanidad, un poquito la diferente dinámica gastronómica, como lo platicábamos con el chef Oropesa, pues esa gran riqueza gastronómica que en diferentes partes, que aparte a ti es un tema que te gusta mucho, pues esa finalidad no va a cambiar. O sea, vamos a tener mejores herramientas. Creo que esta crisis, como todas las crisis, pues van a traer, sin duda, mucho oportunidades, sufrimiento y problemática, pero por supuesto que muchas oportunidades de desarrollo y pues nuevas opciones, tanto para generar crecimiento económico como para disfrutar de manera más completa y satisfactoria el tema de las vacaciones. Y ahorita que estás recordando la entrevista que le hicimos al chef Oropesa, yo creo que el programa, en lo personal, a mí me ha ayudado mucho a ver el turismo como esa gran vitrina que lo es de la fortaleza de lo que significa México, de lo que proyecta México hacia el mundo y obviamente de todas las cosas de las que los mexicanos podemos sentirnos orgullosos. Rescato lo del chef Oropesa cuando él comentaba en el tema del wellness y todo este tema de bienestar interno, de mejora personal, de que tengas una alimentación. No lo hablábamos en aquella época, pero que al final de cuentas, pues te permite tener un sistema inmunológico más fuerte, te permite estar obviamente mucho más sano en el sentido más amplio. Pero cuando él conectaba este tema con poder presentar platillos y hacerlo de la mano con pequeños productores que desde lo local, desde lo orgánico, desde los conocimientos rurales, regionales, desde las cosas, digamos, más de esa cultura que muchas veces es pues, una cultura milenaria, una cultura, digamos, de muchísimas, de cientos de años, cuando hablas de los alimentos que vienen desde nuestras culturas indígenas, en fin, cuando él nos platicaba todo este trayecto, pues te das cuenta de por qué México tiene la capacidad de presentarse con la cara en alto frente al mundo y de poder decir, somos el país
así es como yo lo creo, el país más chingón de todos, en el sentido de venir a que nos visiten, porque esta capacidad de estar integrados realmente te permite entender en la esencia de qué se trata nuestro país. Obviamente los problemas que tenemos, las cosas que hay que arreglar, pero las cosas que en su esencia son las más padres. El tema del desfile del Día de Muertos, ¿te acuerdas? Que a final de cuentas es cómo poner esa parte esencial, esa cosa profunda, por ejemplo, la cultura, pues armarla, programarla para que se convierta en un mega espectáculo a nivel internacional que atraiga a millones de personas y que se convierta en un atractivo en el planeta para decir, si yo quiero pasar un día de mi vida aprendiendo algo, quiero estar ahí en México, quiero estar en el Día de Muertos. A mí la verdad es que cuando escucho empresarios o cuando en el programa escuché empresarios hablar, enseñarte y luego todo lo que significa organizarse, obviamente presupuestar, buscar que sea presupuesto federal, juntar la lana, o sea, todo eso te da cuenta también no solo de la potencia que significa México, sino de las áreas enormes de oportunidad que hay a través de la organización, a través del diálogo, a través de identificar cómo con otros puedes hacer alianzas y generar pues modelos de crecimiento compartido. Yo creo que eso ha sido muy padre y me acuerdo muy bien de ese el Día de Muertos, pues que nos decían precisamente en aquella entrevista que se ha convertido en un evento que ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Ojalá que este COVID no lo lastime en este año, ¿no? Digo, no sé cómo van a estar las cosas, muchas cosas han cambiado, pero ojalá que siga esa trayectoria y esa línea de crecimiento, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que algo muy importante que hay que rescatar de las múltiples entrevistas y comentarios que hemos tenido en el programa es que, como bien dices, México es un gran país, es uno de los más fregones del mundo, aunque podríamos ser el número uno. Obviamente hay que organizarnos, hay que trabajar en conjunto, pero a lo mejor en pocos sectores podemos decir que somos el número uno en tantas cosas. En estos programas que hemos tenido, descubrimos o aprendimos o transmitimos, en el caso de algunos datos que ya teníamos, que México es el número uno del mundo en cruceros. Es el número uno o dos del mundo en globos aerostáticos. Es el número uno del mundo en recibir personas adultas retiradas, que nos decía apenas Javier Gobi en el programa Sí, pasado. que ese dato está cañón, ¿no? Está cañón. Es uno de los principales del mundo en turismo médico, de los principales del mundo, evidentemente de los únicos 3 del mundo cuya gastronomía está reconocida por la UNESCO. Es el número uno de todo el continente americano en sitios patrimonio de la humanidad. Es decir, somos muy buenos o el mejor en un montón de rubros. Tenemos esa base de que ya existe, que ya es nuestra, que ya tenemos ganada esa parte. Entonces, como dice el chiste, pues organícense. Es lo único que nos hace falta, organizarnos para que salga adelante este sector que ya tiene de por sí unos pilares y unos elementos muy poderosos. Bueno, y sobre todo recuperando tal vez el que organícense es, no partimos de cero, hay un chorro de gente organizada. Hay un chorro de cosas que ya Lo, funcionan, lo pero como realmente decía, antes de sí, terminar con el tema de la comunidad de adultos retirados, la gran mayoría se ha dado orgánico. Tienes tan buen producto que muchas cosas se han hecho solas. Ahora, organizados, con un presupuesto bien identificado, con apoyo que evidentemente debe ser del gobierno federal, estatal, municipal y de las empresas, que quien diga que cada quien tiene que andar por su lado está completamente equivocado, completamente. claro. Debe ser en conjunto. Solamente así vamos a poder ser competitivos con otros países que a lo mejor con menos herramientas están obteniendo mejores resultados. Claro. Bueno, yo creo que lo interesante es rescatar, una, que hay un nivel de organización. Yo te soy sincero, tú llevas mucho tiempo metido en el sector, analizando, dialogando con muchos contactos, digamos, que tenías identificados, pero para mí fue un gran aprendizaje el ver cuánta gente está metida, organizada, metida, digamos, en la lógica de estar haciendo negocios, de estar aprovechando, de estar creciendo día con día, convocando a distintos tipos de actividades turísticas y que hoy me queda muy claro, antes tal vez no lo tenía con esa puntualidad, que tejer alrededor de esas, de cada una de esas perlas que tenemos digamos, en hotelería, en hoteles estrella, ¿no? En la parte, digamos, de los alimentos que hemos comentado, en la parte del turismo náutico, en fin, de todo lo que hemos visto, en la parte del turismo deportivo, del turismo médico, de turismo de atención médica, tejer fino alrededor de eso,
que implique una gran apuesta nacional, que implique una gran apuesta de decir, hay que organizarnos en efecto ya con una visión de país. Tú y yo lo platicamos y por eso ahorita celebraba el tema 2030. Yo estoy convencido, además de todo comprometido, creo que es una de las, me parece que es una de las grandes metas del programa como tal, de nosotros como mexicanos que nos gusta este tema y de mucha gente con la que hemos ido hablando sobre esto, es consolidar a México. Consolidar a México en el 2030, estamos hablando de un periodo de 10 años, con trabajo, con esfuerzo, con recursos, con aprender de lo que ha pasado ahorita con la pandemia para encontrar las oportunidades y ver las estrategias y las dinámicas potentes que se pueden plantear, pues hacerlo, digamos, con la visión de decir, México se consolidó en 10 años en el país número 1. Y yo te platicaba, creo que lo he comentado en el programa, pero a mí me llamó mucho la atención una vez que estaba en la Secretaría de Turismo en alguna de las reuniones que tuvimos cuando yo era senador, en la que un subsecretario me hizo ver algo que pues es desafortunado, pero que te muestra el potencial que tiene México. Lo recuperé ahorita en la memoria por lo que tú decías, de cómo se ha dado de manera orgánica, sin una política pública específica, el convertirnos en el primer receptor de gente que viene a vivir aquí ya, digamos, en la edad en plenitud, ¿no? Lo que veíamos el programa de la semana pasada. Él me decía, este subsecretario, me decía, es que el tema en México es que los políticos, la política pública se ha desatendido porque se da como ese pasto que se da entre el concreto, ¿no? Ese solo. O sea, sí, que está el concreto, ¿no? Y de repente, pues tienes 2 placas de concreto cuando vas en la acera, cuando vas en la banqueta, y de repente ves un cachito ahí de pasto que salió de repente de la nada. Una flor. Bueno, y claro, una de estos dientes de león, como le llaman, ¿no? Bueno, imaginemos, y siempre lo planteamos como el reto del programa, que le empezamos a dar voz a la gente, que empezamos a escuchar, a aprender, obviamente, de cómo están las cuestiones, cuáles son las áreas de oportunidad, a dialogar para ver de manera transversal cómo se pueden hacer alianzas estratégicas, cómo se pueden hacer sinergias que reproduzcan, que hagan que crezca pues, un evento, un sector, en fin. Y creo que eso es el gran objetivo bueno, que a mí me queda en términos del trabajo que seguiremos buscando aquí en Radio Turismo, que sea, ¿no? Aterrizar una visión de política pública, una visión que le sirva al usuario, ¿no? Que el programa le sirva a la gente escuchar, pues un lugar bueno para bucear es Los Cabos, o es Cozumel, o es tal. Pues eso, cuando lo escuchas de parte de un experto, aparte gente muy apasionada como la que nos ha venido a ver, que son buzos y que te dicen, pues ahí me tocó, ahí estaba una mantarraya y me tocó meterme al barco, o sea, cosas que nos ha tocado en el programa, pues la neta es que te hace imaginarte esa experiencia como consumidor, como turista, y entonces ahí se va cumpliendo un ciclo, ¿no? Y eso creo que es parte de lo que yo más he disfrutado del programa a lo largo, pues, de todo este año, ¿no? Sí, sin duda, antes de que tuviéramos esta etapa en la que hay que transmitir desde casa, que bueno, tiene sus ventajas también, creo que el contacto y la convivencia con nuestros invitados, pues nos dejó evidentemente incluso fuera del aire, pues mucho conocimiento y cosas importantes, pero dentro de esta etapa de transmitir desde casa a través de nuevas plataformas y nuevas herramientas, pues también tuvimos nuestro periodo de aprendizaje. Las primeras a lo mejor no fueron tan buenas, pero con grandes invitados. A mí me gustaría rescatar que estuvimos conectados en Holanda con Peter Jordan, con quien estuvimos hablando de cómo Holanda está viendo el tema desde allá, de la recuperación, el turismo de los jóvenes, que hablamos con él, con Amr El Esabi, que pues él sí le sabe, no, Amr El Esabi, que fue director del órgano de promoción de turismo de Egipto y que ahora es director de la oficina de Egipto en Londres, con quien también hablamos pues de cómo un país tan dependiente del sector turístico como lo es Egipto y también con una gran riqueza está afrontando esta situación. Hablamos con Nuno Facenda de Portugal y ahí escuchamos varios consejos de cómo la industria hotelera estaba ayudando a ser parte de la solución de la crisis pues, sanitaria que se está viviendo en todo el planeta. Entonces, y bueno, ya ahora en el último programa, Javier Gobi nos platicaba desde Estados Unidos, nos estaba platicando que justo Portugal, con una política pública, sin ser un país con los atributos a lo mejor que tiene México, tanto de distancia geográfica como de características y de clima, pues resulta que es calificado como el número 1, ¿no? Para recibir personas de Estados Unidos, porque pues han tenido una política que te da nacionalidad, exenciones de impuestos, una serie de beneficios, un sistema de salud
pues apropiado. Entonces, creo que han sido programas muy interesantes el poder hablar con gente que a lo mejor de otro modo no hubiera podido venir a nuestra cabina y que nos ha abierto también esa perspectiva y esa oportunidad de que nuestro programa pues se vuelva también un programa en cierta forma internacional, ¿no? Que podamos, para aprender y para mejorar aquí en México, tomar estas experiencias y opiniones de personas pues de gran calibre como estos invitados que hemos tenido internacionales, ¿no? Bueno, yo recupero de lo que estás diciendo tú. La verdad es que fueron pláticas no solamente entretenidas, porque obviamente la charla fue amena, sino muy aleccionadoras. Yo creo que no solamente en el tema turístico, sino nosotros empezamos a hablar con gente que estaba, como dices tú, con Uno Facenda allá en Portugal, y mucho él nos adelantaba porque a nosotros nos tocó entrevistarlo a él justo cuando arrancó la bronca del COVID. Y me acuerdo que en esa entrevista, pues sí nos dio muchas luces de las buenas prácticas de países que ya habían, o que ya, digamos, estaban en el pico o Más en adelantados en la más problemática. cruciales. Y yo lo rescato, digamos, porque a final de cuentas creo que eso es algo que tenemos que acostumbrarnos los mexicanos a hacer y a hacer de manera continua, porque este tema de aprender de las mejores prácticas, de ser un ciudadano global, especialmente ahora que estas lógicas de intercomunicación pues están tan presentes, tan accesibles, pues no solamente para la gente de clases medias o gentes altas, esto es algo que ya está cada vez más aterrizando en la gran masa poblacional del país. Si nosotros aprovechamos, y lo pongo como un resultado de lo que por lo menos a mí me dio el programa en esas entrevistas, esta posibilidad de estar interactuando, ubicando qué es lo que se está haciendo en otros lados, aprender, obviamente tropicalizar, pues aprender de lo bueno y de lo malo también, ¿no? Y poder convertirnos en una antena de recepción, no solamente como hacedores de política pública, que es tal vez en lo que yo insisto por lo que más me gusta, sino como empresario, como usuario, como turista, como ciudadano, como padre de familia, todas estas posibilidades que se tienen de aprender del resto del mundo que se inauguraron con estos medios de comunicación, pues que ya están tan a la mano de nosotros, pues es una de las experiencias que a mí me queda, porque tal vez, mi querido César, si el presidente López Obrador hubiera escuchado ese programa que hicimos en aquella ocasión, pues no digo que todo hubiera sido diferente, pero dado que hoy no se puede todavía doblegar la curva de la pandemia, hoy, ya que llevamos metidos en este asunto 4 meses, pues tal vez si escucháramos otros actores y no nos quedáramos solamente con una sola visión y a machinarnos en ella, pues en vez de ser tercos y presumir de esa terquedad, pues tal vez podríamos ver que en la flexibilidad del aprendizaje podemos tener mejores resultados. Entonces, sí lo quiero rescatar porque a final de cuentas ahí aprendimos cómo los hoteles se habían convertido en aquella ocasión en 2 lugares fundamentales para atender la pandemia, ¿no? Una, para darle una buena atención al personal médico que estuviera con dignidad en lugares reservados, protegidos, cuidados ellos como personas, sus familias obviamente de los posibles contagios, pero haciendo una sinergia entre un espacio de la iniciativa privada y una problemática pública que se estaba presentando, adaptando condiciones como sociedad, sin buenos ni malos, sin conservadores y sin liberales, ¿no? Donde al final de cuentas... Y generando ingreso para el hotel, porque finalmente se le estaba pagando al hotel. Entonces generar, y escuchando la iniciativa privada, generar ese tipo de contextos donde es ganar, 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 pues la neta es que es padre. Claro. Creo que un aprendizaje que tuvimos es, lástima que no lo hayamos hecho aquí así, pero siempre queda en el horizonte que así lo podamos hacer, pues porque no estamos mancos para hacerlo, eso solamente es un asunto de voluntad, ¿no? Fíjate que me leíste la mente, yo estaba pensando en otro programa, creo que el de Peter Jordan fue en marzo. Ajá. Y en marzo Peter nos dijo que Holanda iba a estar cerrado hasta finales de junio. Así, claro. No manches, junio. Y aquí el encargado seguía diciendo, no, 15 días, no, en abril, en mayo. No, ya la pandemia. Ya estamos casi, ya estamos en julio, no se ve que vayamos a abrir para septiembre, pero esa parte de, como bien dices, si volteamos a ver qué está pasando en otros lados, cómo está resolviendo en otros lados, pues era lo más fácil para nosotros que estábamos entrando, digamos, tarde a esa problemática. Tenías todas las herramientas para poder aprender de esa experiencia. Pues no sé si fácil, pero por lo menos teníamos... Ya no te estaba tocando a ti improvisar, ya a alguien más le estaba pasando con tiempo de avance y te daba esa oportunidad de por lo menos observar, pues
podríamos tener este escenario o este o este. Entonces, Claro. sin duda, creo que a pesar de que termine esta pandemia y regresáramos al estudio, deberíamos de conservar esta posibilidad de seguir entrevistando personas de otras partes. Evidentemente, pues tienen el requisito de que hablen español, pero pues hay mucha gente que habla español de otros países para que pueda darse este programa de manera amena y sobre todo seguir con esta tendencia de aprender de otras partes, porque pues evidentemente no vamos a inventar el hilo negro. Hay muchas cosas que se hacen muy bien en muchas partes, hay muchas cosas que hacemos muy bien nosotros también y que este intercambio precisamente enriquece a todo el mundo, ¿no? Finalmente, nuestros clientes también están allá afuera, están fuera de México, muchos de ellos. Los clientes mexicanos que son turistas domésticos también van a esas otras partes y viven experiencias en el Caribe, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África. Entonces, evidentemente, pues esto está súper conectado, ¿no? Y entre más podamos aprender de los demás, entre más, así como nos interesa saber qué hacen los yucatecos y los bajacalifornianos, pues también nos interesa saber qué hacen los de Europa del Este o qué hacen los de África del Norte, ¿no? Claro, y a mí me gusta mucho cómo hay un equilibrio padre, porque es ser esencialmente orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. Un poco ese es el deal breaker, la esencia de por qué el turismo es una parte tan potente, pero el poder ser versátiles, poder ser resilientes, es una palabra que utilizamos mucho, ser muy dinámicos en aprendizaje y adaptar muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo para beneficio de la industria turística y obviamente de la exposición de lo que puede ser México como un país ancestral, autóctonamente potente, pero al mismo tiempo moderno, digamos, ejemplificativo en términos de cómo avanza. Y eso a mí, la neta, de esas entrevistas a mí me gustó mucho, igual que como me gustó, decía yo, el escuchar a los empresarios, cabrón. O sea, a mí la neta me raya cuando escuchas, y este tema de los empresarios que ha sido un gran debate en nuestro país, que si, digamos, esta cosa tan ideológicamente chafa, creo yo, que hay ahora de tratar de criticar la actividad empresarial, la neta es que ha sido muy padre escuchar a empresarios que tienen dos, digamos, 2 empleados, 5 empleados, la gente de las fondas que hemos tenido cuando hablaba la gente de Canirac, o los grandes restaurantes, o obviamente los grandes hoteles, o todas las articulaciones de las cámaras. La verdad es que es muy padre encontrar cómo México está construido por ese perfil de gente que luego desdeñamos, ¿no? Ese perfil de gente que se levanta temprano, que paga, o sea, que le paga a los empleados, que lo hace con disciplina, que paga impuestos, que sale y se la rifa, que sale y se la rifa en un país donde tienes inseguridad, aquí hablamos una vez de eso, ¿no? Donde tienes problemas, digamos, de, pues que tienes una autoridad corrupta, municipal, estatal, federal, de distintos órdenes. Donde abrir una empresa te cuesta el trabajo del mundo y aparte las revisiones constantes y aparte la competencia desleal del mercado informal. Y veíamos, por ejemplo, en el caso de los globos aerostáticos, la gran dificultad que tienen los pilotos en obtener su permiso de piloto, porque la autoridad todavía no tiene una estrategia clara para decir un permiso de piloto de globo aerostático es este y uno de avión es este, ¿no? Y Cosas junto tan con, sencillas como esa. y somos el primer país en el Y mundo somos en el tema aerostático, ¿no? Digo, exacto, o el segundo, ¿no? Era Capadocia el otro, ¿no? Capadocia y luego nosotros. Sí, bueno. Entonces dices Es tú, güey, increíble. claro, o sea, Imagínate que si fuera fácil sacar tus trámites. No, bueno, pues claro. sería Y fabuloso, ¿no? entonces, tal vez creo que lo que buscamos siempre en el ejercicio del programa es para no quedarnos con, digamos, con deberíamos de hacer, no es cómo analizamos, qué política pública tiene que haber, cómo difundimos la necesidad y cómo tratamos de acercar a las autoridades, pues para que esas soluciones se vayan dando. Creo yo, mi querido César, que si ese es el enfoque, que obviamente el turismo ayuda porque es un espacio pues muy, muy amable como espacio, ¿no? Nos permite dialogar, así lo comentamos, nos permite hablar de las cosas bonitas, de las cosas padres. Si en esa lógica lográramos nosotros generar una metodología de trabajo, de generación de sinergias, de ganar, de ponerse en los zapatos de los otros, desde los retos que tienen, sus problemas, hasta también porque a veces son gandallas, en fin, este tipo de cosas que son más de sensibilidad personal, creo que el turismo puede convertirse verdaderamente en un sector que nos ejemplifique como mexicanos lo grande que puede ser el país, ¿no? Como un país autóctonamente sólido, contundente, energético, pero también versátil y dinámico en términos de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente
esos empresarios, esos actores privados, esos profesionistas, esos proveedores de servicios, pues que tienen mucha capacidad de adaptarse y de ser visionarios y de ser chambeadores, ¿no? Entonces yo creo que la propuesta es que agarremos todos nuestros programas y se los demos a quien vaya a gobernar en 2024. Es correcto. Y si no, el 2030, que yo me anoto rápido. No, o sea, creo que hay que tener claro de a qué se trata. No, porque para el 2030 ya vamos a tener que ser la potencia mundial. Es correcto. Pero bueno, digamos, para administrar eso vamos esa construyendo. Lo vamos a hacer. Me parece muy bien. Ya me queda clara la ruta. Hágase, ¿no? Construya. Hágase. ¿No? Y bueno, otra cosa muy importante, creo que hay una parte de aportación que a mí por lo menos me dejó mucho. Algunos ex colegas o colegas, tuvimos gente, representantes del sector turístico de Tamaulipas, de Baja California Sur, de Colima, de Estado de México, de Yucatán, si no se me escapa, de Monterrey, por supuesto, estuvo el buen Mauricio Magdaleno, que tiene una forma extraordinaria de organización allá. Padrísima. Un saludo al buen Mau, porque sin duda alguna nos ilustró muy padre. Un gran programa. Evidentemente la Ciudad de México, porque bueno, pues aquí estamos basados. Y creo que también de esa dinámica, Michoacán, por supuesto, Claudia Chávez de Michoacán, Paola de Ciudad de México. Tamaulipas, esa dinámica, Tamaulipas, Fernando, como no, de la óptica de cada uno, porque cada uno en su trinchera pues tiene dificultades diferentes, ¿no? Todo el mundo, por ejemplo, los estados de la República, pues le queremos vender a la Ciudad de México, que es el generador más grande de turistas de nuestro país. Pero a su vez la Ciudad de México pues quiere ser un lugar atractivo, quitarse esa, a lo mejor, imagen de ciudad tan grande o peligrosa que podrían tener algunos clientes y jugar ese papel que debe de jugar como líder, no solamente nacional, sino latinoamericano. La Ciudad de México, por mucho, es una de las ciudades más ricas del mundo en restaurantes, en espectáculos, en actividades, en museos. Tiene una gran diversidad, pero no necesariamente goza de la fama que debería de tener una ciudad con esas características, ¿no? Y mucho, pues es falta de una estrategia coherente de city marketing y de posicionamiento, que sería la descripción en español, para una ciudad que realmente debería jugar un papel muchísimo más importante. Yo creo que la Ciudad de México tiene un problema de autoestima. No se cree tan fregona como realmente es. No solo la Ciudad de México, cabrón. México como tal. Los mexicanos tenemos esa bronca. Pero sí, o sea, somos una de las ciudades más grandes en tamaño, pero también pues, más cosmopolitas en todos los sentidos y más ricas en términos de oferta propia, ¿no? Sí, de variedad de cosas. Pero fíjate que ahorita que lo estás diciendo, así como a mí me ha dejado un gran sabor de boca el escuchar a los empresarios cuando hablan, los proveedores de servicios y la energía que tienen y lo que le aportan al país, yo podría en igual condición todas las personas que tú has mencionado, que luego también disminuimos en su valor, que son a los funcionarios públicos, por lo menos en los de turismo. A mí me ha dejado gratamente sorprendido y con un gran sabor de boca de todas las personas que tú fuiste mencionando, la claridad con la que te plantean objetivos, ¿no? La disciplina con la que los buscan obtener, la preocupación que tienen porque el sector no tiene recursos, pero cómo se van volviendo actores creativos que van encontrando áreas de eficiencia, áreas de identificar cosas positivas que se pueden promover y que se pueden vender, y que en el caso de quienes yo escuché, que tú ya los mencionaste, pues lo que tienen es esas ganas de hacer que luzca su estado, por ejemplo, ¿no? Estoy trayendo a colación, me acuerdo mucho de Tamaulipas, pues que después de haber tenido esa marca lastimada por el tema del crimen, de la inseguridad, pues de repente Fernando, que entiende muy bien de la política pública, que le entiende muy bien al sector, identificó, hizo su plan maestro, hizo su visión estratégica y hoy tiene posicionado a Tamaulipas en un muy buen lugar. Y de hecho yo no dudaría que las percepciones que tiene Tamaulipas, seguramente hay muchas otras cosas de transversalidad, de coordinación, de esfuerzos gubernamentales, pero que Tamaulipas se haya reconvertido, por lo menos en el imaginario colectivo, de una entidad que hace 10 años estaba pues, en el caos total de la inseguridad, a una entidad que ya no tiene esa percepción, podrá seguir teniendo problemas, pues lo que te habla es de que el servicio público en México también hay que valorarlo. Sí, y claro. Por eso, y el servidor público no debe ganar poquito, eso es otro error. Porque pues sí, es una alta responsabilidad. En una empresa normal, tú quieres contratar a alguien con capacidades, pues le pagas bien.
Si quieres contratar a alguien con menores capacidades, le pagas menos. Pero es Sí, una aberración querer pagar sí, poco a quien tiene alta responsabilidad. sí, que existe esta percepción de que el funcionario público, como es un huevón y no hace nada, pues no se le paga nada, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que salirnos Cambiar esa dinámica. del pobrismo cultural, ¿no? Porque es un pobrismo cultural de, pues como todo está jodido, entonces voy a tirar aquí la basura. Digo, creo que esa lógica, si nosotros la reconvertimos y decimos, bueno, un funcionario en un país como México tiene Merece que tener estar, una computadora. si me está en una computadora, digo, tiene que ganar bien y tiene que ser competitivo su salario si queremos tener a lo mejor. Me parece que es algo que también hay que poner en el centro del debate y la discusión. Claro. En los países más chingones del planeta, cuando decidieron ser países importantes, porque pues, son decisiones que se toman a nivel nacional, pues muchos de ellos, traigo a Singapur como el ejemplo que traigo en la mente, decidieron que a quienes mejor se le pagara fuera, a los maestros y a los funcionarios públicos. A los maestros porque ellos les encargamos la educación de los chavos. Págales Y a los bien y exígeles mucho. bueno, y exígeles de a madre como se les exige aquí, Claro. ¿no? Porque aquí se les exige mucho, pero se les exige mal, porque estamos en un mal circuito, pues porque la gente no le gusta pagar impuestos, entonces pues mejor no pago impuestos, no critico. Entonces, creo yo que el turismo nos ha demostrado, especialmente hablando de pues, funcionarios municipales como los que tuvimos, funcionarios federales también, funcionarios estatales, pues tener la oportunidad de rescatar que ese servicio público que es el que hace pues el trabajo que nos cohesiona como una visión de Estado, ¿no? Esa es la chamba del gobierno, darnos una visión cohesionante, pues hay que revalorarlo. ¿Para qué? Para poder posicionar que si queremos tener el país lustroso, potente, que queremos presentarle a la gente a través del turismo, pues también hay que tener a personas, a profesionales y Tomadores de pagarles decisiones. precisamente en esa lógica, ¿no? Entonces yo creo que es algo también rescatable porque sí tuvimos a muchos funcionarios muy padres, con programas padrísimos y además de todo, donde terminando las entrevistas, pues ahí me quedaban ganas de irme a Michoacán o de irme a Tamaulipas o estar aquí en la Ciudad de México, que también vino Paola Félix, que ya le quitaron el billete desafortunadamente, ¿no? Ya se quedó sin dinero del fondo de promoción también, como todas las Pero otras fíjate, voces de todos los otros sectores. pero fíjate qué padre, porque en la entrevista que nos dio Paola, pues ella nos adelantaba algo que en el momento de la entrevista se veía medio irrealizable, que era Fórmula nuestra 1. preocupación de que no se fuera a hacer el tema de la Fórmula 1, ¿te acuerdas? La ¿No? Fórmula 1 y la marca CDMX, que también estaba en debate en ese entonces, es que iba a desaparecer. De hecho, justo ahora lo que te iba a comentar, también hemos analizado diferentes problemáticas que ha enfrentado el país durante este año, evidentemente desde la óptica del turismo, y creo que esto va mucho con el tema que tú traes en otros foros sobre la transversalidad y sobre la visión horizontal, porque hemos tocado en el programa cuando nos atacó, y que por cierto ya viene de regreso el sargazo, que ya se nos olvidó, porque pues obviamente ya han pasado chorro mil otras cosas, pero es un problema importante, es un problema serio, que no se le dio la importancia necesaria y suficiente en su momento, que como ya desapareció, quienes deciden pues creen que ya no va a volver, evidentemente va a volver. Tocamos el tema muy previo ya al COVID de la importancia del papel de la mujer, no solo a nivel del debate nacional, sino particularmente en el sector turístico, y cómo Claro. este movimiento que se dio previo al COVID, pues tuvo sus impactos en muchas acciones y declaraciones que hizo el propio sector turístico sobre este día en el que no trabajaron mujeres, etcétera. Desafortunadamente, pues se diluyó bastante con el tema de la pandemia. Evidentemente, el tema de la pandemia, que lo hemos tocado, hablado desde muchísimas ópticas, pero creo que sin duda lo que hay que rescatar, bueno, otra problemática que a lo mejor no fue tan grande como estas, pero cómo los medios de comunicación han enfrentado este tema de la digitalización y cómo han desaparecido o podrían desaparecer cosas tan importantes como México Desconocido. Yo no estuve en el programa, pero tú tuviste aquí a Ceci de Food and Padrísimos. Travel, Sí. y al Castor, por supuesto, que es un gran comunicador. ¿Cómo nosotros como comunicadores tenemos que irnos adaptando? Y pues eso es un proceso que hemos visto incluso a lo largo de este año, que ahora pues, transmitimos por estas plataformas tecnológicas que son diferentes a nuestra habitual cabina ahí con Eric haciéndolos el corte. Claro, pero fíjate que ahorita que me estoy acordando del tema de las mujeres, y lo traigo a colación porque
en ese mes de marzo, ese 7, que fue 8 y 9 de marzo, ¿no? Cuando se celebró el Día, 9, ¿no? Día Internacional de la Mujer, el 8, que fue cuando fue la gran movilización en distintas partes del país, obviamente en Paseo de la Reforma, y después el Paro Nacional de Mujeres. Pues el tema turístico nos ayudó en aquel momento a tomar conciencia de que son, tal vez de memoria pueda fallar en la cifra, pero son alrededor de 3 millones de las mujeres empleadas del país que están concentradas en el sector turístico. Es decir, la esencia del turismo no se entendería sin la participación de la mujer en distintos lugares, ¿no? Digo, desde las mujeres en las cocinas, las mujeres en los cuartos, las mujeres en representando, digamos, las hostes, ¿no? Hasta las dueñas de empresas de turismo, de promotoras turísticas, hasta las que están al frente, hasta las que están en las aerolíneas, digamos. Secretarias de turismo, dueñas de hoteles, empresarias exitosas. Bueno, pues sí, la primera mujer secretaria de Estado en el país fue secretaria de Turismo, ¿no? Con José López Portillo, Rosaluz Alegría. Entonces, ¿qué creo que es bien interesante? Y hemos tenido, además de todo, por fortuna, muchas secretarias de Estado mujeres. Creo que lo interesante de eso es cómo el turismo nos ayuda a analizar al país otra vez desde distintos ángulos en el que nos permite entender de qué va la cosa, de qué se trata México, ¿no? ¿Dónde están las áreas de oportunidad? Obviamente, ¿dónde están los retos y los desafíos? Pero cómo el sector te ayuda pues a analizar de punta a punta todo, ¿no? El tema de seguridad fue uno, ¿no? Comentamos las problemáticas que se han tenido en distintos destinos a nivel de seguridad, cómo le pega a la marca país, cómo cuando los Estados Unidos pues te mandan un warning de alerta de que no hay que ir a tal lugar porque está peligroso, pues cómo todo esto también pues necesita verse de manera compartida, sectorial, con otros ámbitos y obviamente pues buscar la mejor de las coordinaciones en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el público, sino también de estos con el privado, ¿no? Sí, también creo que debemos tener algunos programas más, pero fíjate que por ahí me estoy acordando que tuvimos una edición especial de un programa de Son Turisticón y el siguiente programa de Radio 13 que también es sobre desarrollo sustentable. Tú creo que a ese no tocó venir, pero tuvimos una edición especial en la que se juntaron estos dos programas. Y luego tuvimos a Fernando Mandri con el tema del evento de turismo sustentable, justamente. Y creo que esa parte también es bien importante, cómo el sector turístico no existiría si las playas están sucias, no existiría si los bosques están deforestados, no existiría si las montañas están inseguras si no hay agua, ¿no? Sin agua o sucias. Entonces, una política energética errónea, por ejemplo, va a impactar al sector turístico porque va a tener impactos, por ejemplo, hay lugares, yo me estoy acordando particularmente de Manzanillo. Manzanillo tiene una termoeléctrica muy grande que antes echaba humo negro. Se hizo una transformación, una inversión muy grande para convertirla en una generadora de energía eléctrica a base de gas. Pero ahora se está volviendo a buscar utilizar carbón y otro tipo de combustibles y volver a sustituir por combustibles fósiles más contaminantes. Entonces, eso sí tiene un impacto directo. Tu turista no va a querer ir a un lugar donde está viendo una nube negra de contaminación a pasar la vacación con sus hijos. No, bueno, y eso que estás diciendo de Manzanillo no es exclusivo de Manzanillo. En muchos lugares de la República, durante años se invirtieron en termoeléctricas, la intención de tener pues ciclos combinados, ¿no? Tener el aprovechamiento del gas natural, pues lo que te llevaba era a no solamente una mejora medioambiental como tal, sino a la posibilidad de mejorar las condiciones de la escena, del escenario, ¿no? Del Manzanillo, que es de donde, bueno, de donde tú eres. A mí me toca regularmente a la de a huevo ahí estar presente, ¿no? Porque ahí me toca estar con la familia. Pues sí ha sido un antes y un después en esa termoeléctrica que de repente pues veías una fumarola que te generaba una sensación pues, desagradable por el simple hecho de que se ve mal, ¿no? Digo, cosas tan básicas como esas. Pero cuando tú estás viendo una chimenea que está así, pues dudas de cómo está la calidad del agua a la que te vas a meter a nadar y entonces no sabes si el agua que estás tomando es potable. Entonces, todo está interconectado. Y esa condición de que todo esté interconectado, el turismo donde los sentidos están tan presentes de parte de la gente, ¿no? La gente lo que quiere es ser esa persona como es en un espacio de tiempo, un puente, una semana, el mes, si es que son fresas como tú, se pasan todo un año entero de vacaciones, pero el asunto es esa posibilidad de estar
en el como tú eres, pues tienes que garantizarla de la mejor manera. Y el asunto del impacto medioambiental, pues es preocupante, sobre todo ahora que el tema de energías limpias pues, se ha puesto a debate, ¿no? Desafortunadamente, yo creo que no deberíamos estarlo discutiendo. Más bien, podríamos ser un país de vanguardia con el desierto tan impresionante, importante que tenemos desde pues, toda la parte de Baja California hasta Coahuila, para Generando hacer energía una, solar, eólica, marina, en etcétera, ¿no? efecto, bueno, pues con la Y aparte cantidad es de la apuesta costas. de la competencia. Los otros destinos sí lo están haciendo. O sea, ¿cómo es posible que teniendo una selva tan rica como la chiapaneca, la del sureste de México, Costa Rica sea un país mejor posicionado en el tema de turismo de aventura, de observación de fauna, de observación de flora, de volcanes y de playa, cuando eso lo tiene también México con una mejor infraestructura hotelera, con una mejor infraestructura de comunicaciones, etcétera? Entonces, mucho camino todavía hay, pero como bien has dicho a lo largo del programa, mucha motivación, porque vemos que hay muchos actores que están involucrados, que le están echando muchas ganas, que están echados para adelante y que por ahí yo creo que amalgamando todos esos esfuerzos podemos llegar a muchos mejores resultados, ¿no? Bueno, y yo lo comentaba en un programa, tuve la oportunidad de estar ahí en Costa Rica, y la verdad es que sí te pone la vara muy alta, ¿no? Un país de 5 millones de habitantes que ha tenido mucha claridad en qué hacer, ¿no? Un país, digamos, lo pongo ¿Identificaron cuál era su apuesta? en efecto, y eso es algo que me parece que en México vamos avanzando y que hay que acelerar. Yo creo que obviamente nosotros aquí en Radio 13 Turismo queremos ser aliados de ese esfuerzo de articulación, ese es nuestro propósito, creo que esa es nuestra misión. Y a mí me llama mucho la atención en Costa Rica, un lugar padrísimo, con gente muy padre, un lugar muy, muy, muy bonito, que incluso hasta el propio lema de Costa Rica de pura vida es mexicano, ¿no? Entonces, el clavillazo, ¿no? Y ellos te lo dicen, además de todo, puntuales, orgullosos, etcétera, dicen, no, pues es que esa frase es de ustedes, ¿no? Clavillazo cuando decía pura vida, ¿no? Pues lo agarraron, lo copiaron, lo incorporaron y lo mejoraron a final de cuentas y lo hicieron una ejemplificación muy clara de lo que es planear, definir, acordar y trabajar, ¿no? Y estar picando piedra para conseguir un objetivo. Sí, así es. Pues bueno, ya prácticamente se va a terminar el programa, ya nos quedan unos minutitos para cerrar esta reflexión que hemos realizado durante esta hora del primer año de vida de nuestro programa. Yo creo que nos ha dejado muchas satisfacciones, una que otra mojada saliendo de ahí del programa cuando era la época de lluvias que íbamos a la cabina, pero pues muchas gracias. Ha sido para mí un gusto estar en este programa durante este año. Queremos también darle las gracias a nuestros invitados que nos han acompañado amablemente en el programa. La gran mayoría quiere regresar, pero bueno, pues todavía hay muchos temas que abordar. Creo que van a haber pues tiempos de dificultad sin duda para el sector turístico mientras no se genere una condición de retorno a cierto tipo de normalidad en la que la gente pueda con facilidad desplazarse, que puedan venir otra vez los turistas a los diferentes destinos, etcétera. Pero creo que no tenemos tantas problemáticas como otros lugares. Veíamos en las noticias de la Organización Mundial de Turismo, pues el grave caso de las islas turísticas, por ejemplo, las del Caribe, que pues, están prácticamente sin fuente de ingreso porque 60-70% de su Claro. producto es turístico, no tienen población local, o la población local pues es menor y está en sus casas, no se va a ir a hospedar en hoteles, etcétera. Por lo menos México tiene esa gran ventaja, es un país muy grande, con una población muy importante, con una gran variedad de climas, entonces quien hoy está en Ciudad de México con frío y nublado, pues podría estar con calorcito en Colima o en Mérida o en Acapulco, ¿no? Sí, y yo creo que en ese agradecimiento que es precisamente por lo que quisimos dedicarle este programa tiempo a recordar qué es lo que han sido pues todo este año de emisiones, es bueno agradecerle a Radio 13 obviamente la oportunidad de que sea nuestro espacio desde el cual podamos comentar, transmitir, obviamente le agradecemos ahí la posibilidad de estar presentes cada miércoles. Al auditorio, sin duda alguna, gente que ha creído en nosotros y que nos reclama a veces cuando se repite algún programa por X cosa, pues aquí estamos. La verdad es que nos hace sentir contentos que nos escuchen y que pueda ser útil. Y yo creo que también agradecerle y que este primer año de Radio 13 Turismo, pues sea también entre un agradecimiento y una celebración al sector turístico, porque estamos viviendo un momento complicado, se están viviendo un contexto difícil, ¿no? Pero
creo que en el programa cuando hemos visto, como lo decía, a gente echada para adelante, gente digamos, con energía, enfrentando el reto que ha significado la pandemia y listos para echar hacia adelante sus negocios y con ello echar hacia adelante el empleo y al país, el Producto Interno Bruto, el crecimiento de México, pues yo creo que este programa se los dedicamos a ellos como la celebración de un año y recordar pues que Radio 13 Turismo pues busca ser precisamente un aliado que ayude desde esta pequeña trinchera a articular la gran nación que podemos ser y ser representantes grandes en el planeta de lo que significa nuestro país, México, y que a través del turismo pues pueda ser precisamente el lugar a visitar en el mundo, ¿no? Entonces, yo me siento contento, mi querido César, ¿no? Ha sido duro, difícil aguantarte durante tanto tiempo, pero bueno, pues a final de cuentas, ni modo, es lo que hay, cabrón. Pues no sé si quieres decir algo, mi hermano. No, pues ya me mataste el gallo. Yo también te iba a decir que pues, aguantarte es simpático, pero pues... No, muchas gracias a nuestro auditorio, por supuesto. Y bueno, pues vamos a seguir aquí cada miércoles a las 6 de la tarde en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx, @ Radio 13 Digital. Esperamos que nos escuchemos la semana próxima a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Bueno, pues les mandamos un saludo. Yo soy Armando Ríos Peter. Y César Castañeda de Son Turisticón. Gracias totales. Dale. Nos vemos aquí en Radio 13 Turismo próximo miércoles. Saludos.